Hola, soy Nate, tengo 30 años, soltero. Sin hijos. Trabajo como técnico de mantenimiento. Principalmente en sistemas de climatización. Llevo en ello. Desde que terminé la escuela técnica. No es glamuroso. Pero paga las facturas y no me importa ensuciarme las manos. Alquilo una pequeña casa de una planta en un barrio tranquilo de Ohio. Buen sitio, tranquilo, gente decente. Nada lujoso, pero, después del caos de mis 20s, aprecio la calma. Me mudé aquí hace 4 años y, desde el primer día, hubo algo que no pude dejar de notar. Mis vecinos de enfrente, los Johnson, Kevin y Susan. Ya sabes, esas parejas que parecen hechas la una para la otra. Siempre sonrientes, siempre juntos. 2 hijos, un niño y una niña. Educados, siempre montando en bici o jugando a la pelota en el jardín. Yo llegaba a casa después de un día largo, empapado en sudor y polvo de obra, y veía a Kevin cortar el césped mientras Susan regaba las flores, charlando con él sobre la cena. Los niños le llevaban limonada. Una escena de anuncio familiar. No voy a mentir, había días en que me sentaba en mi mesa con sobras recalentadas, mirándolos por la ventana. Y pensando, joder, así es como debería ser. Nunca hablé mucho con ellos, un saludo de vez en cuando. Susan siempre sonreía al verme. A veces gritaba: «Buenos días, Nate», desde la acera mientras paseaba al perro. Tenía una amabilidad cálida, natural, nada fingida. Y Kevin, un tipo sólido, siempre con un apretón de manos firme. Y su anillo de boda como si significara algo. Una vez lo vi cargar a su hija después de que se raspó la rodilla. La levantó como si fuera lo más frágil del mundo. Pensé, este tío lo hace bien. Esta familia lo tiene todo claro. Y entonces llegó aquel jueves. Había sido un día largo. Calor de verano, espacios estrechos, 3 avisos seguidos. Llegué a casa a eso de las 6:30 de la tarde. El sol aún brillaba, dando un tono dorado a la calle. Apagué el motor. Miré el teléfono como siempre. Nada nuevo. Al salir hacia mi porche, vi algo. En las escaleras de madera del porche de los Johnson. Susan estaba sentada sola. Tenía una mano en una taza de café. Y la otra cubriéndose la boca. Los hombros le temblaban. Pensé que tosía o tenía frío, pero al mirarla vi su cara. Ojos rojos, lágrimas, sin maquillaje, el pelo recogido en un moño desordenado. Me quedé helado. Era Susan, la siempre sonriente, que organizaba las ventas de pasteles y sabía los cumpleaños de todos los niños. Y estaba llorando sola como si el mundo se hubiera detenido. Me quedé con las llaves en la mano sin saber si entrar o acercarme. No suelo meterme en asuntos ajenos, pero algo en ese momento me hizo cruzar la calle. Caminé despacio para no asustarla. Ella no se movió, mirando la calle como si no estuviera yo. Cuando estuve cerca, carraspeé: «Susan, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda?» No me miró. Solo dijo con una voz que no olvidaré: «¿Por qué son tan crueles los hombres?» No supe qué decir. Le pregunté: «¿Es por Kevin, los niños, pasó algo?» Entonces se rompió. Se levantó de golpe, dejó caer la taza. Empezó a caminar de un lado a otro, limpiándose la cara. Se fue. Simplemente se fue. Hizo las maletas. Me miró a los ojos y dijo: «No puedo más». Conoció a otra, más joven, más guapa, sin hijos, sin líos. Y se marchó. Temblaba, no de miedo, sino de rabia y dolor. 12 años, 2 hijos, una hipoteca, entrenamientos, facturas médicas. Y nada de eso significó nada al final. Dijo que yo no era suficiente, que necesitaba sentirse vivo otra vez. Y se rió, no porque fuera gracioso, sino porque era lo único que podía hacer para no derrumbarse. No dije que todo estaría bien porque sabía que ahora no lo sentía así. Simplemente me senté junto a ella hasta que el sol se escondió. Y la calle quedó en penumbra.
A la mañana siguiente no podía dejar de pensar en Susan. En su voz, en su cara, en la forma en que preguntó. Como si esa duda le ardiera por dentro desde hacía semanas. ¿Por qué son tan crueles los hombres? Esa noche apenas dormí. Techo, y no podía dejar de reproducirlo en mi cabeza. Ese porche, sus manos temblando, el sonido de su taza golpeando los escalones. Se me quedó grabado. Sobre las 9 de la mañana, fui a la cocina, me preparé un café. Pero no pude beberlo. No me parecía bien quedarme sentado sabiendo que ella probablemente seguía en la casa de enfrente lidiando con todo aquello. No sabía cuál era lo correcto, pero pensé que hacer algo era mejor que no hacer nada. Así que cogí un vaso de café para llevar. Y conduje hasta la panadería de la esquina. Compré 2 muffins de arándanos y 2 cafés. El suyo con leche de avena, porque recordaba de aquella fiesta del barrio. Hace un año, que era intolerante a la lactosa. Un detalle tonto, pero se me quedó grabado por alguna razón. Cuando volví, me quedé un momento frente a su verja. El jardín estaba en silencio. El porche vacío. Las cortinas medio corridas. Me pregunté si estaría dormida o si no querría ver a nadie. Pero mis pies me llevaron igualmente hasta los escalones. Llamé suavemente. Nada. Esperé. Entonces la puerta chirrió. Allí estaba ella, con una camiseta enorme. El pelo recogido en un moño suelto. Sin maquillaje, pálida. Sus ojos ya no estaban rojos, pero parecía vacía. Como alguien que ya había llorado todas las lágrimas que le quedaban. Levanté la bolsa y dije en voz baja. No sabía si habías desayunado. He traído muffins y café. Miró la bolsa un momento, luego a mí. Pensé que me diría algo, que me pediría que me fuera. En cambio, asintió, abrió la puerta mosquitera y se dio la vuelta sin decir palabra. Entré. Nunca había estado en su casa antes. Se sentía extraño, íntimo, demasiado silencioso. El salón estaba ordenado. Demasiado ordenado, como si hubiera estado limpiando para no pensar. Los juguetes, guardados en cajas. Una foto familiar enmarcada, boca abajo en la mesita. Lo noté enseguida. Ella fue a la cocina, yo la seguí. Dejé la bolsa en la encimera y serví su café en una taza que me pasó. Vi sus manos temblar mientras lo removía. Nos quedamos allí de pie, bebiendo en silencio. El aire estaba cargado, pero no incómodo. Lleno de todo lo que no se decía. Finalmente, rompió el silencio. Su voz, tranquila, medida. Se ha ido. Asentí despacio. Ya imaginaba que no volvería. Levantó la vista. Me dijo que llevaba años sin ser feliz. Que estaba cansado de fingir, que necesitaba algo nuevo, algo emocionante. No dije nada, solo la dejé hablar. Le di todo, Nate. Todo. Me quedé en casa con los niños, cociné, limpié. Me aseguré de que nunca tuviera que preocuparse de nada. Perdoné sus ausencias, su frialdad, sus cumpleaños olvidados. Pensé que era estrés, que lo superaríamos. Parpadeó fuerte. Y se fue. Por una chica de 25 años que conoció en el gimnasio. Porque lo hace sentirse vivo otra vez. Apreté la mandíbula. Intenté no reaccionar. Pero sentí la rabia en el pecho. No solo por ella. Sino por cómo estas cosas siempre parecen pasar. Buenas mujeres, madres entregadas, abandonadas. Siguió, no grité. No lloré. Solo me quedé allí cuando hizo la maleta. Le pregunté, ¿y los niños? Y él dijo, ya te las apañarás. Siempre lo haces, punto. Dejó el café, cruzó los brazos, miró por la ventana de la cocina. Vi su reflejo en el cristal. Fuerte, pero cansada. Finalmente hablé, es un cobarde, Susan. No te merecías eso. Ella no me miró. No busco lástima. Solo, no lo entiendo. ¿Cómo puede alguien fingir tanto tiempo? ¿Cómo te despiertas un día y dejas de amar a tu familia? No tenía respuesta y no iba a fingir que sí.
Nos sentamos a la mesa. Los deberes de los niños se veían esparcidos. Le ayudé a apartarlos. ¿Dónde están ahora? Suspiró. Mi hermana vino a recogerlos anoche. No quería que me vieran así. Necesitaba un respiro. Asentí. Tiene sentido. Dio un mordisco al muffin y por un segundo su cara se suavizó. Gracias, dijo. Por esto. Por no tratarme como si estuviera rota. No estás rota, respondí. Solo estás pasando por el infierno. No es lo mismo. El silencio volvió, pero era de esos que dejan que todo se asiente. Me ofrecía arreglar la puerta del armario que colgaba. Asintió. Fui por mi caja de herramientas y me puse a trabajar. 10, 15 minutos. Sin hablar mucho. Ella tampoco. Pero cuando me fui, sus hombros estaban un poco menos tensos. Al bajar del porche, dijo. No tenías por qué hacer nada de esto. Lo sé, respondí, pero quería. No contestó. Se quedó con el café en las manos, viéndome cruzar la calle. Esa noche no recordé sus lágrimas, sino el silencio. Ese que decía que ya no estaba sola. Los días siguientes entraron en una extraña rutina. Nada planeado, nada hablado, pero surgió de forma natural. Cada mañana me levantaba un poco antes de lo habitual. Llevaba a los niños al colegio. Si su hermana no lo había hecho ya. Si Susan necesitaba comprar comida, yo la recogía mientras hacía mi propia compra. Si algo en la casa necesitaba arreglo, me ofrecía. A veces decía que sí, a veces decía que no. Pero nunca me pidió que dejara de aparecer. No hubo un gran momento, ni una conversación dramática. Solo un entendimiento silencioso de que estaría allí si me necesitaba. Un sábado por la mañana la vi en la entrada, intentando arrancar malas hierbas del parterre. Llevaba pantalones de chándal viejos, el pelo recogido otra vez en un moño desordenado. Me acerqué sin decir nada, cogí mis guantes del cobertizo. Y empecé a ayudar. Trabajamos codo a codo casi una hora. Ella no dijo mucho, yo tampoco, pero ese era el punto. No hacía falta. Al final, se sentó sobre los talones y se secó la frente con la manga. No pensé que esta sería la parte difícil, dijo. ¿Qué parte? Pregunté. El silencio. La tranquilidad, el no tener que dar explicaciones a nadie. La mitad vacía de la cama, la cena sobrante que nadie come. No supe qué decir. Nunca había estado casado ni tenido hijos. No podía fingir que entendía por lo que pasaba, no de verdad. Pero sabía que no hablaba solo de que Kevin se hubiera ido. Hablaba de toda una vida que había desaparecido de la noche a la mañana. ¿Los niños preguntan por él? Pregunté al fin. Asintió. Claro, todas las noches. No lo entienden. Ni yo lo entiendo. Les digo que papá se está tomando un tiempo para aclarar las cosas. No tengo fuerzas para decirles la verdad todavía. No toda. Asentí. Es comprensible. Hubo una pausa larga. ¿Sabes qué es lo loco? Dijo. No le echo de menos. Me sorprendió. Debió verlo en mi cara porque añadió. Echo de menos la versión de él que creía real. Echo de menos lo que parecíamos. Pero el hombre que se marchó no era mi marido. Era un desconocido. Tenía sentido. Y dolía oírlo. Sus ojos se perdieron por un momento, como si persiguiera recuerdos. Y los perdiera al mismo tiempo. Me levanté, me sacudí la tierra de las manos. Voy a prepararte helado. ¿Con limón o solo? Sonrió, pequeña pero auténtica. Con limón, perfecto. Esa tarde nos sentamos en su porche a beber té. Los niños se veían con su hermana el fin de semana. Recuerdo que tenía los pies sobre la barandilla. Y la forma en que la luz del sol le daba en la cara la hacía parecer en paz. Aunque solo fuera un momento. Más tarde esa semana, su coche no arrancaba. Me llamó a mí, no a un mecánico, ni a su hermana, ni siquiera a Kevin. Fui después del trabajo. Era un borne de la batería suelto. Lo arreglé en 10 minutos.
Ella se sentó en los escalones mirándome trabajar. Cuando terminé, le dije, pruébalo. Se sentó al volante, giró la llave, y arrancó sin problemas. No sonrió, no vitoreó. Solo se quedó con las manos en el volante un segundo. Luego me miró por la ventanilla y dijo: «Siempre apareces. ¿Te has parado a pensarlo?» Encogí los hombros, medio avergonzado. Alguien tiene que hacerlo. Se bajó del coche y se apoyó en la puerta. «No, lo digo en serio. No pides nada, no intentas arreglarme. Simplemente apareces. Eso significa más de lo que crees». No supe qué decir. No soy bueno en esos momentos. Así que solo dije: «Bueno, tienes buenos muffins». Rodó los ojos, rió y dijo: «Vale, haré más a partir de ahora». Empecé a pasar más tiempo en su casa. No de forma rara, sino natural. Algunas noches ayudaba a los niños con los deberes, otras nos sentábamos detrás. Ella con una copa de vino, yo con una cerveza, sin decir nada. Dejando que el silencio estuviera bien. Una noche se fue la luz. Tormenta de verano. Toda la manzana a oscuras. Cogí una linterna y crucé la calle. Ella ya estaba con velas encendidas y 2 tazas de té. «Sabía que vendrías», dijo. «Y acertaste». Nos sentamos en la oscuridad escuchando la lluvia golpear el techo. Las velas parpadeaban en la mesa de centro. Ella, acurrucada bajo una manta. Los niños ya dormían arriba. Entonces dijo algo que no esperaba. «No quiero sentirme como una carga, Nate». «No lo eres». «Dices eso», susurró, «pero me preocupa que un día dejes de aparecer». Como él lo hizo. Trabé saliva. «Entonces tendré que seguir demostrándote que te equivocas». No respondió, solo bajó la vista a su taza y sonrió apenas. Esa fue la primera noche en que me di cuenta de que algo había cambiado. No solo con ella, también conmigo. Ya no era solo mi vecina. Y yo no estaba solo haciendo lo correcto. Algo real estaba empezando a crecer entre nosotros. Y no fue apresurado ni forzado. Se construyó en silencio, pieza a pieza. Cuando llegó septiembre, el aire ya había cambiado. Ese primer frío que se cuela al final del verano. Callado, sin anunciarse, pero inconfundible. Igual que lo que pasaba entre Susan y yo. Ya no se estremecía cada vez que alguien mencionaba el nombre de Kevin. Seguía adaptándose, seguía cansada, seguía averiguando cosas. Pero ahora reía más. Las ojeras se habían suavizado. La manera en que se movía. Ella misma había cambiado, y la forma en que me miraba, bueno, eso también había cambiado. Un viernes por la tarde pasé para ayudar a colgar unas estanterías en la habitación de los niños. Por fin iban a dejar de compartir cuarto. Algo sobre darles espacio. Hacerles sentir que las cosas avanzaban. Susan había elegido lámparas a juego para ambas habitaciones. Y hasta se emocionó un poco enseñándome dónde quería ponerlo todo. Recuerdo verla ese día, de pie en el pasillo, con las manos en la cintura. El pelo recogido en una coleta suelta, vaqueros viejos y una camiseta descolorida. Se la veía tranquila, más fuerte que nunca. Terminamos sobre las 5, y los niños insistieron en que me quedara a cenar. Macarrones con queso y brócoli, el favorito de su hija. Nada especial, pero se sentía más como un hogar que cualquier cosa que yo hubiera tenido en mucho tiempo. Después de fregar los platos y con los niños ya arriba, nos sentamos en el patio trasero. Hacía el fresco justo para ponerse una sudadera ligera. Las cigarras empezaban a cantar. Y las luces de los porches se encendían una a una calle abajo. Ella se sirvió una copa de vino tinto y me ofreció una cerveza. Hablamos de todo y de nada. Me contó que en la universidad bailaba, no profesionalmente, solo tomaba clases. Yo le conté que una vez intenté hacer un curso de pintura. Y que me echaron a carcajadas porque mi manzana parecía una patata. Se rió tanto que casi derrama el vino. Y luego hubo una pausa, suave, tranquila. Me miró, no como antes, no como a un vecino o un amigo. Era distinto. Sus ojos ya no se veían cansados, sino claros,
atentos, curiosos. Lo sentí al instante. ¿Qué? Pregunté sonriendo, intentando disimular. Ella no sonrió de inmediato, solo me estudió la cara un segundo. ¿Sabes qué he notado? Dijo. ¿Qué? Nunca pides nada. Nunca actúas como si te debiera algo. No por los viajes, ni por la compra, ni por el tiempo. Simplemente apareces. Encogí los hombros. Quizá no soy tan complicado. Negó con la cabeza. No, Nate. No es eso. Es que eres decente. Y había olvidado lo que se sentía. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Nos quedamos así otro minuto. Bebí un trago de cerveza, intentando ignorar cómo me latía el corazón. Entonces, casi en un susurro, añadió. Cuando Kevin se fue, pensé que ningún hombre volvería a mirarme como a una mujer. De verdad. Me convertí en la madre, la esposa abandonada, la vecina triste. Pero contigo, se quedó en silencio. No supe qué decir. Lo había pensado, sí. Más veces de las que admitiría. Pero nunca lo dejé salir. Respetaba su espacio, su duelo, su ritmo. Aún así, me incliné un poco hacia ella sin darme cuenta. No para hacer nada, solo para estar más cerca. Ella lo notó. Y en vez de apartarse, sonrió. Está bien, Nate, dijo. Yo también lo veo. No me moví, no lo precipité. Nos quedamos así, dos personas reconociendo lo que no se decía. El cambio, el espacio que se había ido cerrando entre nosotros en los últimos meses. Al final se levantó, se estiró y dijo. Ven dentro. Tengo tarta. La seguí a la cocina como tantas veces antes. Pero esta vez se sentía distinto. Los niños ya dormían. La casa estaba en silencio, un silencio que ya no parecía vacío. Me dio un plato, se sentó enfrente y empezó a hablar. De cómo su hija estaba aprendiendo a tocar la flauta dulce y lo horrible que sonaba. Reí. Ella puso los ojos en blanco. Antes pensaba que el amor era ruidoso, dijo después. Grandes gestos, pasión, intensidad. Pero ahora creo que es simplemente que alguien te dé tarta a las 9 de la noche. Porque sabe que si no, no vas a cenar. Asentí despacio. Es aparecer, dije. Ella me miró otra vez. Esa mirada. Exactamente. Esa noche, cuando me fui, me acompañó hasta la puerta. No me abrazó ni me besó. Solo dijo. Conduce con cuidado y mándame un mensaje cuando llegues a casa. Y era la primera vez en años que alguien me decía eso. Me quedé mucho rato sentado en mi camioneta frente a mi casa esa noche. No pensando en Kevin, ni siquiera en Susan. Sino sintiendo el peso de algo nuevo, algo que crecía despacio, constante, sincero. Algo real. Habían pasado unos 7 meses desde aquella noche en el patio. Desde la tarta, desde la mirada, desde el cambio. Nunca apresuramos nada. Sin confesiones, sin grandes gestos. Sin discursos románticos. Todo fue lento y constante. Como aprender a respirar otra vez después de aguantar demasiado tiempo. En noviembre, estaba más en casa de Susan que en la mía. Aún mantenía mi lugar, parte de mí pensaba que necesitaba ese espacio. Pero la verdad es que mi vida real se había mudado al otro lado de la calle. Recogía a sus hijos del colegio 2 veces por semana. Ayudaba con exámenes de ortografía, hacía tortitas los sábados. A veces Susan se apoyaba en la encimera, brazos cruzados. Mirándome como si quisiera memorizar la escena. No habíamos puesto etiqueta a nada, ni siquiera entre nosotros. Pero no hacía falta. Una noche, después de que los niños se acostaran. Ella estaba doblando la ropa en el salón. Yo entré tras sacar la basura, me senté. Me senté en el borde del sofá y la observé trabajar en silencio. Ella levantó la vista y sonrió. Sabes que no tienes que estar aquí todas las noches, ¿verdad? Asentí. Lo sé. Y aún así elijo estarlo cada vez. No dijo nada más, simplemente siguió doblando la ropa. Así era como pasaban la mayoría de las cosas entre nosotros. Sin decirse,
pero profundamente entendidas. Y entonces llevó la carta. Finales de enero. Un sobre sencillo en el buzón. El nombre de Kevin en la esquina del remitente. Yo no estaba cuando la abrió, pero me llamó una hora después. Con la voz firme pero distinta. «Está solicitando la custodia completa», dijo. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Qué? Si ni siquiera los ha llamado en meses. Exacto, respondió en voz baja. Resulta que la mujer por la que había dejado a Susan lo había dejado a él. Y ahora quería empezar de cero, limpio. Quería que los niños se mudaran al otro lado del país, así, sin más. Susan estaba furiosa. No del tipo que grita o lanza cosas, sino de la furia fría, de manos temblorosas y respiración agitada. Había trabajado tanto para recomponer las piezas. Y ahora él quería volver a destrozarlo todo. Hablamos toda la noche. Lloró por primera vez en semanas. No porque quisiera que Kevin volviera, sino porque este hombre, egoísta e insensible, todavía tenía el poder de alterar la vida que ella había luchado por reconstruir. No tenía respuestas, pero le dije una cosa. No tienes que pasar por esto sola. No más. 2 semanas después, contrató a una abogada, presentó una respuesta. Aportó cartas del colegio, declaraciones de su hermana. Incluso una del pediatra. Me pidió si podía escribir algo yo también. Dije que sí sin dudarlo. Escribí lo que había visto. Una madre que nunca faltaba a un acto escolar. Una mujer que mantuvo la cabeza alta tras ser abandonada. Un hogar que pasó de roto a cálido otra vez gracias a ella. A su fuerza y a que dejó que alguien la ayudara. El juicio no se alargó. Kevin se echó atrás en cuanto vio que ella ya no le tenía miedo. El día que se cerró el caso, fuimos a cenar con los niños. Nada especial, solo un reservado en un restaurante local. De esos donde la camarera sabe tu nombre y no hace preguntas. Su hijo derramó ketchup. Su hija pidió un batido en el momento menos oportuno. Era ruidoso, desordenado, normal. Imperfecto. Al volver a casa, ella mandó a los niños a prepararse para dormir. Yo me dirigí a la puerta como siempre. Pero me detuvo. ¿No tienes que irte esta noche?, preguntó. ¿Estás segura?, dije. Asintió. Ahora estoy segura de muchas cosas. Me quedé. Y no solo esa noche. Desde ese momento dejé de volver a mi casa de enfrente. Nunca fue oficial. Sin cajas, sin camiones de mudanza. Solo un cambio silencioso, como había pasado todo lo demás. Para primavera, mi cepillo de dientes estaba en su baño. Mi chaqueta colgaba junto a su puerta. Sus hijos empezaron a llamarme Nate con una naturalidad que sonaba a familia. Una noche, Susan y yo estábamos otra vez en el porche. Como aquella primera vez meses atrás. Tenía las piernas recogidas y una taza de té en las manos. Yo me recostaba en la silla escuchando la brisa. Antes pensaba que el amor tenía que venir con drama. Con fuegos artificiales, grandes discursos, pasión, dijo mirándome. Ahora sé que es simplemente alguien que vuelve. Cada día. Eligiendo quedarse. No respondí. Solo alargué la mano y, con suavidad, tomé la suya. Y eso fue todo. No nos casamos, no hicimos grandes anuncios. Pero construimos una vida. Una vida real. Sus hijos empezaron a presentarme como la pareja de su madre. Los vecinos dejaron de preguntar. Mi contrato de alquiler terminó en silencio. Nadie notó que no lo renové. ¿Y Susan? Susan volvió a bailar. Se apuntó a una clase de iniciación en el centro comunitario. Los lunes por la noche yo la llevaba, esperaba en el coche. Miraba el teléfono, a veces le llevaba flores cuando salía. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Porque soy un hombre que se quedó.